buenas tardes y muchas gracias por la paciencia a quienes estáis al otro lado. Yo soy Safira Canto, soy miembro, socia y miembro de la Junta Directiva de Más Democracia, que para quienes no lo sepan todavía es una asociación de ciudadanas, ciudadanos que estamos comprometidos, preocupados y activos por contribuir desde diferentes ángulos ideológicos, desde la diversidad y desde el respeto al diálogo sobre asuntos que repercutan en la mejora de la calidad de nuestra democracia. Y precisamente por eso y porque repercute directamente en la calidad de la democracia, hoy traemos como tema de conversación en este encuentro de Más Democracia la publicidad institucional y cómo esta se gestiona, cómo se adjudican los contratos de publicidad institucional, si realmente se está haciendo de manera que se respete la neutralidad institucional o si de alguna manera se está interfiriendo con sesgos no justificados. Y desde luego porque influye claramente en que exista, como muy bien señala una de nuestras invitadas hoy, en la pluralidad de voces en el panorama público, ¿no? Y para hablar de esto tenemos a dos personas que lo han trabajado muy a fondo. Isabel Fernández Alonso, que es profesora de comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona. Muchísimas gracias, Isabel, por haber hecho el hueco de estar aquí este día en Madrid, que es donde estamos encontrándonos. Y es la investigadora principal del grupo Daniel Jones, que luego nos contará un poco más a fondo qué es lo a qué se ha dedicado. Y es un grupo en el que han participado luego profesores e investigadores de otras universidades, como es el caso de Miguel Álvarez Peralta, que también nos acompaña, que es profesor de Comunicación Política de la Universidad de Castilla-La Mancha. Yo os pediría, como desconozco el nivel de conocimiento de quienes nos escuchan, en la investigación hicierais una breve delimitación de qué es la publicidad institucional y qué no es la publicidad institucional, ¿no? Para plantear el marco. Bueno, pues la publicidad institucional son los anuncios que realizan, la actividad publicitaria en definitiva de las administraciones y del resto de entidades públicas, y que debe tener como objetivo prioritario pues informar y concienciar a la ciudadanía sobre cuestiones que sean de indudable interés general. Es decir, lo que no se puede confundir es la publicidad institucional con la propaganda política, ¿no? De hecho, los gobiernos normalmente no pueden realizar campañas de publicidad institucional en periodo electoral, ¿no? Cuando hablo de campañas de publicidad institucional, pues son, por ejemplo, las muy conocidas de la Dirección General de Tráfico, campañas de concienciación sobre el medio ambiente, de vacunación. Bueno, ahora con el COVID hemos tenido muchos ejemplos, ¿no? Pero en definitiva son eso, es decir, campañas publicitarias orientadas a informar y a concienciar sobre cuestiones de interés general y que no deben sobre todo confundirse con la propaganda política. También las transformas las administraciones públicas en publicidad comercial, aunque vosotros os habéis centrado en la publicidad institucional. Sí, también la hemos analizado. Bueno, esta diferenciación se hace sobre todo en el caso de la Administración General del Estado, que de hecho durante muchos años ha invertido más en campañas comerciales. Las campañas comerciales serían, por ejemplo, pues las de loterías del Estado, de Renfe. Y durante muchos años, yo digo, se ha invertido más en campañas comerciales que en campañas institucionales. Ahora no, ahora se está invirtiendo un poco las cifras, digamos. Lo que sucede es que la publicidad comercial está en una especie de limbo legal, está explícitamente excluida de la ley de publicidad y comunicación institucional. Yo creo que todos los que nos encontramos aquí presentes tenemos claros episodios recientes en los que vemos claramente cómo desde el poder político se intenta influir, se intenta capturar especialmente, o bien capturar directamente el control de los medios públicos o influir en medios privados. No tenemos recientes pues, las reformas que ha habido en el Consejo de Administración de Telemadrid o cómo se procedió en el proceso de selección de la Dirección de Radio y Televisión Española, o luego la reforma del Estatuto de Radio y Televisión Española para ampliar funciones, etcétera. En fin, que siempre se critica mucho desde la oposición cómo se maneja, pero luego cuando se
se ostenta el poder, ya las reformas, en lugar de ir encaminadas a garantizar más la neutralidad, suelen ir más bien en la tendencia contraria. Entonces, bueno, vosotros, en este proceso de investigación, o sea, ¿qué habéis investigado y cuáles han sido los hallazgos más relevantes que habéis encontrado? Pues si queréis empiezo yo haciendo una pequeña introducción así general a lo que ha sido el proyecto y luego te cedo la palabra a rematar. El proyecto ha sido un total de 3 años, empezamos en enero de 2019 y he involucrado a 13 investigadores de 4 universidades diferentes, uno de ellos Raúl Magallón, el presidente de la Universidad Carlos III. Y bueno, nos hemos centrado, como ya se decía, en el modo en que se realizan las transferencias de fondos públicos, tanto subvenciones como publicidad institucional, aunque aquí el tema que nos va a centrar es la publicidad institucional. También incluía subvenciones y ayudas que se dan en algunas comunidades autónomas. Nos enfocamos tanto en la Administración General del Estado como en las comunidades autónomas y bueno, pues los resultados han sido un total de 16 artículos científicos ya publicados, algunos que están en camino, 25 ponencias de congresos que son materiales que vamos recogiendo en la web del grupo Daniel Jones, que es un poco la matriz de la Autónoma de Barcelona, del proyecto, es la matriz que ha centralizado y movido. Digo porque para toda la maraña de cifras, de conclusiones más micro, etcétera, pues se han ido desglosando todos esos artículos y están a disposición de quien quiera consultarlos. Y porque además, bueno, pues una de las conclusiones principales que voy adelantando, luego cuando más en materia, es la extrema dificultad y el problema de opacidad, de falta de transparencia, a veces porque directamente hay información que no se publica, que la ley obligaría, que no se publica o que no se facilita cuando se pide portales de transparencia y de la ley de transparencia, y otras veces porque se publica de una manera tan disparatada, tan dispersa, tan poco detallada, desglosada de manera distinta, inaccesible, que imposibilita el tratamiento de la información. Los cálculos que son realmente importantes, que es saber, por ejemplo, un cálculo que es fundamental y el que a nosotros nos preocupaba mucho y que en la mayoría de los casos no se ha podido hacer, es saber el impacto en las cuentas de los medios, es decir, cuánto se da a cada medio de comunicación concreto para demostrar pues, la influencia política en el sentido de favorecer a medios afines, perjudicar a medios opositores, etc., ¿no? Esto se sabe que existe, hay casos en los que se consigue rastrear muy bien y en otros casos, bien por intención política directa o bien por falta de planificación y caos, el caso es que es imposible hacer el cálculo final porque hay muchas pantallas intermedias, capas de opacidad, transparencia que luego si queréis Sí, vamos, tú cuéntanos en detalle que en Más Democracia somos gente muy interesada en el detalle. Sí. Y además, oye, perdón, se me ha olvidado antes una cosa y es agradecer a Llorente y Cuenca que nos que facilita, colabora con Más Democracia, que nos acoja hoy en su sede y nos facilite los medios técnicos. Sí. Pues sí, gracias a Llorente y Cuenca. Bueno, pues no sé, ¿quieres tú continuar? Cuando sigo con el enfoque. Vale, pues bueno, alguna de las preguntas que nos hacíamos es qué administraciones, en base a qué regulaciones, qué sistemas de aprobación y control, con qué presupuestos, con qué criterios de adjudicación, qué elementos mediadores, ¿no? Qué agentes mediadores, en concreto agencias de publicidad, que muchas veces son las que vehiculizan la inversión, qué medios se benefician y qué impacto tienen las cuentas de los medios. Luego, hemos visto, como decía, que la posibilidad de responder a todas estas preguntas es limitada conforme vamos concretando en el cálculo final que más nos interesa, que es el de los medios beneficiados. Bueno, la administración central, quizá mejor luego si quieres cuentas tú la parte de administración central, que es la investigación junto con Cataluña, a nivel. Nuestra experiencia es que pese a solicitar vía transparencia, estudiar todos los portales de transparencia y pedir los desgloses de información, pues las respuestas son muy dispares, pero casi siempre, en la mayoría de los casos, pues incluyen informaciones que o bien por poco desglosadas o bien por cómo están estructuradas no permiten llegar a esa cuenta final de cuánto se ha dado cada uno. Por ejemplo, nos encontramos unas cosas que aparecían en la Administración General del Estado, decían a qué agencia se asignaba cada cantidad, pero no cómo esa agencia hace el estudio, en qué base, qué criterios hace
el reparto posterior, si beneficia, Ya. si es una cuestión estrictamente de audiencia, si hay otro tipo de segmentaciones. ¿Y para qué campañas es posible saber qué cuantías se gastan en cada una de las campañas? En algunas comunidades sí, en la administración general El también. tema de las campañas creo que es el más público, o sea, inversión en tal campaña. Lo que claramente es muy difícil de encontrar son los datos de cuánto se transfiere, los contratos concretos con los medios. Ese es el meollo de la cuestión. ¿Hay alguna excepción digna de mención que haga las cosas bien? Sí, hemos encontrado algunas comunidades que hacen las cosas bastante mejor. Yo no diría que haya alguna que sea 100% ejemplar, pero por ejemplo el caso de Navarra, que es uno de los que estamos ahora en explotación de los datos, porque nos ha facilitado bastantes datos. Cuando hemos usado la petición a través de transparencia, nos ha facilitado bastantes datos. Ocurre que esos datos no están bien organizados en un formato, entonces hay que trasladar cientos de páginas a un formato que se pueda procesar. Pero bueno, por lo menos sí facilitan bastante desglose, incluyendo, por ejemplo, los medios receptores. Claro, ocurre que, por ejemplo, hay desgloses, claro, un desglose por campaña, un desglose por medios, pero no es difícil relacionar unos con otros. Entonces, bueno, sí tenemos bastante detalle de información y hay un problema ahí de apertura de información, ¿no? Sobre todo es que, claro, lo que hay que hacer en perspectiva histórica, también sucede que a veces el departamento, el ministerio, la consejería que se ocupa de este tema cambia. Entonces cambian las personas responsables, cambian los procedimientos y a veces realmente también hemos observado que hay también un problema de archivo de todo eso, ¿no? O sea que no necesariamente es una voluntad intencionada de no facilitar la información. Bueno, pero lo que no hay es una voluntad intencionada de facilitarla, De porque en todo caso siempre estamos hablando de que tenéis que, ya utilizando los mecanismos legales de acceso a información pública, solicitarla, pero no hay una publicidad activa que permita que de manera masiva esté disponible y desde la ciudadanía, desde la sociedad civil, podamos acceder a toda esa información. La hay en algunos casos. Se me está rastreando La hay en algunos casos. La aprobación de las leyes de transparencia que se han ido aprobando sucesivamente, tanto la española como las de las diferentes comunidades autónomas, hace que en algunos casos, sobre todo en los últimos años, sí que empiecen a hacer alguna publicidad activa algunas comunidades autónomas, no la Administración General del Estado. Y hay algunas leyes de transparencia, como por ejemplo la de Cataluña, que sí que establecen esta publicidad activa que se hizo efectiva a partir de 2016. Es decir, hay una pluralidad de situaciones. Sí, es una de las principales conclusiones, que no hay un marco jurídico unificado, coherente, homogéneo entre los distintos niveles de administración, municipal, autonómico, estatal, y luego entre las propias comunidades autónomas la disparidad es tremenda. Una absoluta descoordinación. Hablando a veces con responsables de las diferentes comunidades autónomas, nos comentaban el interés por conocer otras experiencias y por coordinarse entre ellos, porque a veces, bueno, se pueden, no sé, con esto del COVID, por ejemplo, hacer economías de escala, campañas que podrían ser sustancialmente la misma en todas partes, ¿no? Y esto no existe esta coordinación entre administraciones. Esto es un hecho clarísimo. Sí, sí. Sí, bueno, pues por ir a continuar bajando, ¿no? En algunas de las conclusiones principales. Una de las conclusiones importantes es que el gasto ha sido mucho más importante en publicidad comercial que en publicidad institucional, aunque en los últimos años, como decía Maribel, se viene un poco invirtiendo la tendencia. Yo creo que es fruto de la inversión a la que ha obligado la COVID, en campañas de publicidad institucional, de protección sanitaria, que ha sido muy fuerte y, de hecho, ha generado unos cambios en casi todas las partidas. Otra de las dificultades para trazar es que las partidas van cambiando de nombre de un año para otro dentro de un mismo gobierno y, sobre todo, al cambiar gobiernos cambian los departamentos, entonces dificulta mucho el seguimiento. Son departamentos distintos, cambian los nombres, cambian las partidas. Pero en los últimos años, prácticamente en todas las comunidades, la partida dedicada a salud pública o a sanidad o con el nombre que se denomine ha sido la más importante. Y eso ha determinado una inversión de tendencia, pero sigue siendo un orden de magnitud muy elevado y superior a la comercial, que no está sujeto a transparencia, o sea que se puede asignar con opacidad total. Hablo de las loterías del Estado, como decía Miguel, este tipo de publicidad que espera un retorno comercial, ¿no? que es una inversión que espera, pues, por ejemplo, en publicidad, en lotería, espera recuperar inversión. Pero claro, el problema es que es una magnitud enorme, mucho más importante que la publicidad institucional, ya no está sujeta a transparencia,
pues se presta a todo. Sí, Si ya hemos detectado favoritismo. Esto en la administración del Estado, ¿eh? Esto por las comunidades autónomas, esta diferenciación sí que no la realiza. Claro. Y si ya se detecta el caso de favoritismo, el caso de la institucional, pues el caso de la comercial es de suponer, aunque no se puede trazar, que exista. No se observan cambios sustanciales en cuanto a protocolos y asignación entre los gobiernos de Rajoy y de Sánchez. No hay cambios, digamos, significativos en cuanto a la manera en la que se gestiona, cómo se asigna, cómo se controla, cómo se hace seguimiento a las partidas de publicidad institucional. O sea, que la opacidad no conoce de color político. Eso se ve además incluso en las preguntas parlamentarias. Yo recuerdo haber analizado preguntas en este sentido, ¿no? Pidiendo detalles, ¿no? Por ejemplo, por parte del Compromís al gobierno de Mariano Rajoy, sin respuesta, una respuesta muy genérica, y luego el grupo parlamentario de Vox al actual gobierno, y lo mismo, es decir, que no hay voluntad tampoco ni siquiera en el Parlamento. Claro. Sí, otro de los problemas es que es la no centralización de la información que se publica. O sea, a veces en el portal de transparencia está el gasto que hace la Administración General del Estado, pero claro, ocurre que luego cada ministerio tiene sus partidas, cada Secretaría General, cada empresa pública. Y todo eso, digamos, no está en el mismo portal, o no está en algunos casos. Te tienes que dirigir, de hecho, tienes que pedirlo a cada departamento. Y cada uno te lo pasa en un formato diferente. O no te lo pasa. Bueno, no te lo pasa, ¿eh? Por lo tanto, finalmente, el cálculo final se dificulta muchísimo, ¿no? Tú puedes hacer al final un cálculo de X administración que sí te lo ha dado, o de X empresa pública que sí lo publica, y quedan muchos. A veces los más voluminosos y los más significativos son precisamente los más. No, tal cual, ¿eh? Yo en este sentido, justamente los dos ministerios que más han invertido durante todos estos años, tanto en publicidad institucional como en publicidad comercial, que son Interior en publicidad institucional y Hacienda en publicidad comercial, nos contestaron. El primero que esta información no era posible reelaborarla cuando hay resoluciones del Consejo de Transparencia de un gobierno que dejan claro que esto no puede ser la respuesta de la administración. Y luego también, en el caso del Ministerio de Hacienda, remitiéndonos al portal de contratación de la Administración Pública, que la realidad es que no es posible a partir de ese portal obtener esa información. O sea que los dos grandes ministerios, los que más han invertido directamente, no nos han facilitado la información. Sí, incluso eso explica por qué, por más que algunos medios muestran mucho interés en hacer un seguimiento del tema, como es el caso, pues en concreto de medios que utilizan Estados Unidos, es el caso del Instituto de la Prensa Gratuita, el caso de los nuevos digitales, como Diario.es, Infolibre, etc. Hay algunos medios que denuncian estar excluidos y hacen seguimiento del tema, pero no han conseguido hacer un informe económico detallado de si estar haciendo seguimiento del tema por la opacidad. Y eso explica por qué cuando hablamos de esto, casi todo el mundo conoce algún caso. Se supo que tal campaña se asignó de manera partidista, se supo que este periodo de este ejercicio de este gobierno funcionó de manera partidista. Hay investigaciones, algunos de los artículos que publicamos, estoy recordando uno de Raúl Magallana, que precisamente sobre la Comunidad de Madrid, que tiene conclusiones muy potentes, ¿no? En este sentido de la asignación partidista. Pero claro, dificulta mucho sistematizar y llegar a conclusiones generales de todas las Vosotros, en este rastreo, que a pesar de toda la dificultad, creo que sí que hay algunas cifras globales para que más o menos nos hagamos una idea de lo que es el gasto global, ¿no? O sea, sí que algunas se publican, no sé si habéis podido sumar algunas, me ibas comentábamos justo antes de venir aquí, en el año 2022, una previsión de gasto por parte de la Administración del Estado de más de 158 millones de euros en publicidad institucional y más de 128 millones de euros en publicidad comercial. O sea que estamos hablando de unas magnitudes de eso, sin contar
en la de las comunidades autónomas, Sí, de las magnitudes bastante relevantes. Las cifras globales sí que muchas veces se difunden e incluso las inversiones por sectores. Por ejemplo, tanta inversión, tanto por ciento en prensa, que esto sorprende mucho, ¿no? Teniendo en cuenta los cambios que se producen en el panorama mediático, se invierte una cantidad que no se acaba de entender en prensa de papel, cuando ya claramente no es el principal medio a través del cual se informa o siguen los ciudadanos. Entonces, cifras globales sí. Sí que incluso y qué tipo de campañas, así, pero datos muy genéricos. De lo que no existe, una de las cosas que nosotros reivindicamos fundamentalmente es transparencia, eso en los contratos concretos con los medios y también en los procedimientos. Porque es imposible, o sea, es imposible, es un rastreo tremendo de preguntas que además ahora hay que formular las preguntas a través de transparencia, cosas que no tendría sentido tener que pedirlas a través de transparencia porque son preguntas puntuales sobre el funcionamiento, sobre un procedimiento y tienes que ir vía transparencia, ¿no? O sea que la transparencia tiene unas ventajas pero también tiene unos inconvenientes, esos emails o esos teléfonos directos que antes tenías ahora no los tienes. Entonces, claro, por eso nosotros reivindicamos no solo los datos de los contratos o los informes sobre la eficacia de las campañas, sino que también reivindicamos que cada administración pública claramente cuál es el procedimiento que sigue para planificar, para contratar, para evaluar. Es decir, cuál es el procedimiento, qué organismos lo hacen, con qué criterios. Todo eso que en otros países, como por ejemplo Canadá, pues se ve, eso uno lo puede seguir, entra en una página y lo ve. Sin embargo, en nuestro caso no lo sabemos. Tienes que ir tirando del hilo y a ver cómo se hace esto y la contratación centralizada de unas campañas sí, pero de otras no. Y eso cómo se traduce después los contratos basados de los ministerios y quién es el último responsable de los planes que hacen las agencias con las que contrata la administración. Todo esto que hemos ido tirando del hilo, pero haciendo un montón de preguntas. Fruto de toda esta indagación, aparte de los hallazgos obtenidos, habéis hecho como grupo unas propuestas concretas que además habéis dirigido a todos los grupos políticos, o sea que no os habéis quedado solamente en el plano de la investigación académica, sino que luego habéis dado un paso en el terreno de la acción de propuestas que habéis consensuado en el grupo, que habéis trasladado también a organizaciones relacionadas con los propios medios de comunicación. Contadnos cuáles son las propuestas que hacéis y qué receptividad han tenido. Nosotros entendíamos que es una manera de devolver a la sociedad la inversión que ha hecho en nosotros. Este es un proyecto de investigación financiado públicamente y que una de las conclusiones es que la investigación no se puede quedar solo en la publicación científica, ¿no? De alto nivel que hay investigadores, sino que hay que devolver a la sociedad en manera, por ejemplo, pues de divulgación y de propuestas políticas y de propuestas. Y en ese sentido yo creo que ha sido un ejercicio interesante y fructífero. El grupo de investigación lo componemos gente de tendencias políticas diferentes, variadas, dispersas, y sin embargo ha sido fácil consensuar unas medidas de sentido común, de mínimo democrático, que además no solo hemos presentado a los distintos partidos, sobre todo Maribel, que es de la encargada de reunirse con los partidos fundamentalmente, pero también a sindicatos de periodistas, asociaciones de prensa, asociaciones de la sociedad civil, medios comunitarios, colegios de periodistas, etcétera, etcétera. Hemos presentado las demandas, hemos recogido de la sociedad civil también cuáles eran las suyas, sus valoraciones, y entonces se presenta un pliego sencillo, fácilmente comprensible, ¿verdad? De unos principios mínimos que ayudarían a elevar el nivel, hacer un mapa, un terreno de juego equilibrado, transparente y que favorezca la gestión democrática. No sé si quieres introducir alguna de las... Sí, claro, nosotros lo hemos sistematizado como en 10 propuestas, pero yo creo que hay 2 ideas guía, digamos, que son conclusiones nuestras, pero también son ideas recogidas pues, de interactuar, ¿no? Pues con responsables de agencias de publicidad, con periodistas, con empresas de prensa, ¿no? Pues un poco el resultado de toda esta interacción, y también me gustaría decir que es un documento abierto, ¿no? Así lo hemos presentado, pues, dispuestos. Por ejemplo, la semana que viene hay un acto de la FED, de la Federación de Empresas de Comunicación,
y bueno, seguramente ahí podremos colaborar y también abrirnos a las propuestas que ellos hacen en relación con, ellos analizan con todo detalle lo que son los contratos en sí, exclusivamente los contratos que hace la administración con las agencias de publicidad, ¿no? Pero bueno, básicamente nosotros reivindicamos, por un lado, unas reformas legales que tiendan a unificar un poco todo esto en aras de la transparencia, reformas de la normativa de publicidad institucional, es decir, que la ley de publicidad institucional desde luego incorpore la publicidad comercial también, o sea que nada quede excluido, que haya y que sea una verdadera norma básica. Ahora apenas tiene un artículo que constituye normativa básica, o sea que actúe como una verdadera norma básica, lo cual no impide que las administraciones autonómicas tengan margen para gestionar y para tomar decisiones, pero, por ejemplo, que sea obligatorio que cualquier administración haga públicos los procedimientos, los criterios, los datos. Eso, por ejemplo, debería ser normativa básica y deberían estar obligadas absolutamente todas las administraciones. Esa transparencia que le pedimos a cada administración para poder evaluar su actuación, también creemos que se debería exigir a los medios, porque nosotros ni siquiera yendo al registro mercantil se puede ver con claridad qué dinero reciben los diferentes medios de comunicación por diferentes conceptos de las administraciones públicas. Y nosotros pensamos que eso no es que tenga que estar en el registro mercantil, es que debería ser público en la web de cualquier medio de comunicación saber cuánto dinero recibe y por qué concepto de las diferentes administraciones, porque solo así podríamos saber en qué medida un medio de comunicación está dependiendo de la financiación de las administraciones autonómicas. Hemos hecho algún estudio en Cataluña en el que se ve clarísimamente, y claro, sin tener acceso a todas, pero simplemente con las administraciones a las que teníamos acceso ya veíamos que el 20% de su presupuesto procedía de las administraciones públicas, y eso es mucho dinero y supone que es todavía más, ¿no? Y hemos visto algunos ejemplos que eran llamativos. Yo recuerdo cuando se aplicó el 155 en Cataluña, el Punt Avui, que es uno de los principales diarios de tendencia independentistas, que automáticamente anunció un expediente de regulación de empleo preocupado porque iba a dejar de recibir la publicidad institucional. Es decir, una dependencia tan inmediata es muy llamativa, ¿no? Entonces pedimos eso, transparencia de cada administración, pero también que los propios medios de comunicación hagan público cuánto dinero reciben y en qué concepto de las diferentes administraciones. Y luego otra idea nuclear para nosotros es que la publicidad institucional no debería ser una especie de forma encubierta de subvencionar a los medios de comunicación, que honestamente es lo que nos está pareciendo, ¿no? Después de todos estos estudios que hemos hecho. Porque la publicidad institucional tiene que hacer llegar un determinado mensaje de interés general a la ciudadanía, y para eso pues puede ser lo más adecuado colocarlo en unos medios o en otros, no necesariamente los que tienen más audiencia, porque a lo mejor nos interesa ir a un público específico, ¿no? Pero tiene que estar claro sus criterios. Y luego ya el mecanismo para garantizar el pluralismo, para fomentar la pluralidad de voces en el mercado y tal, son las subvenciones. Esto es otra cosa completamente diferente, que son convocatorias públicas regladas, que pueden primar unos criterios u otros, uno puede estar más o menos a favor, pero es otro tipo de procedimiento. Que podrían estar, que también pensamos que no pueden estar desconectados, es decir, que si hay un medio de comunicación que recibe mucho dinero por su capacidad de llegar a muchos sitios, pues obviamente debería estar excluido de esas subvenciones, no va a recibir esa doble financiación. Pero para nosotros esta es otra conclusión importante, ¿no? Es decir, a ver, esto no puede ser una forma encubierta de subvencionar a los medios, claro, tiene que ser publicidad institucional, punto. Una de las pocas propuestas, una de las pocas propuestas que sea de los debates que no ha llegado todavía para comentario, ¿no? Pero que sí que se ha hecho, era la propuesta que hacía Unidas Podemos, que manejaba Unidas Podemos a instancias de una asociación de medios independientes, de que la publicidad institucional se asigne con un criterio para fomentar el pluralismo, se dé más publicidad a los medios pequeños. Y esto, que en principio puede parecer muy buena idea, a mí, es una opinión personal, lo que me preocupa es que la publicidad institucional tiene un fin social, tiene que llegar a la gente, y entonces los criterios de asignación tienen que ser de audiencia. Llegue al público, o sea, se podría segmentar medios si, por ejemplo, hay una publicidad orientada a mujeres, pongamos por caso la de machista, y se segmenta a medios que tienen una audiencia demostrablemente más
o más envejecida, o más joven, que, o bueno, más... tampoco nos gustaba nada el primero que se había presentado, pero bueno, después de un rifirrafe de un que estaba llamado Estiria Rosa, se consiguió algo que sin ser muy de nuestro gusto, bueno, nos pareció más o menos asumible. Hoy se nos ha convocado a participar en otra más centrada en un tema que a mí personalmente me interesa mucho. Voy a silenciar a Julio, que está colando su audio. No sé qué pasa. Vale, sí, a alguien se le ha colado el audio, lo típico que tienes. Y no queremos. Y se activa. No, no es Julio, dice. Es otra persona, pero bueno, en todo caso... Bueno, ha dejado Se ha dejado de oír. Se ha dejado de oír. Que tampoco queríamos invadir, o sea, ni que hubiera interferencia, ni que de repente Si alguien quiere vernos con la intimidad de la conversación de alguien aquí. Claro. Decía que para eso están las subvenciones, como bien decía alguna manera, ¿no? O sea, el criterio pluralismo tiene todo el sentido, pero para eso quizá no hay que sacrificar el ejercicio de la... Bueno, y sobre todo no pervertir que una cosa que tiene una regulación, que tiene un objeto, que tiene una finalidad, al final no se haga para otro fin, por legítimo que pueda resultar, pero si no también eso genera un nivel de inseguridad respecto del control, la fiscalización, la evaluación también, ¿no? De la conveniencia y bueno, poder exigir cierta rendición de cuentas. A mí me gustaría, si os parece, que abriésemos la conversación a las personas que están al otro lado y quien quiera también incorporarse y preguntar, pues que adelante, lo podáis ir haciendo ya y mantengamos esta conversación. Adelante, yo de manera... a Raúl, que estaba presente. Que... Claro, es verdad, Raúl, claro, por supuesto. Ahora mismo en redes probablemente una de las personas que más divulgación y con más éxito está haciendo sobre el tema multidisciplinar. Aporta en la parte que has investigado tú lo que te apetezca, de, ¿en cuál de las universidades participantes en el proyecto estás? Yo trabajo en la Universidad Carlos III. Bueno, por resumir, yo incluso soy más crítico en el tono y en la forma de lo que ellos señalan. Hay pocas cosas en nuestro país que funcionan mejor que el reparto de la el punto de partida es que tenemos una ley estatal de 2005, es una ley que ha quedado completamente obsoleta, que no incluía el escenario digital de redes sociales, plataformas, etc., pero tampoco incluía el nuevo ecosistema de medios. Tenemos en cuenta todos los medios digitales que forman parte de esa esfera pública y que tienen un papel muy relevante. Solo existía en aquel momento el confidencial y no tenía la relevancia en este momento. Eso por una parte. Hola, mamá. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, estupendo. Pues nada, yo bien también. Que he cambiado el lavabo del cuarto. Pilar, ¿qué te ha sido otra cosa? Vale, teniendo en cuenta ese punto de partida, no ha habido ningún tipo de voluntad política de arreglarlo. ¿Vale? En el año, cuando se estaba hablando de la aprobación de la ley de transparencia del año 2013, se intentó en aquel momento también integrar en esa ley, no se integró. Entonces, bueno, en estos 15 años, desde el punto de vista de la Administración General del Estado, no se han tomado medidas para corregir todas las disfunciones que han señalado, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Comunidades autónomas que han intentado, a partir de la ley de transparencia, o integrarlas dentro de las leyes autónomas. ¿Por qué es importante esto? Porque no se trata solo de la Administración General del Estado, se trata también de municipios que al no ser fiscalizados, al no haber una rendición de cuentas, bueno, pues las dinámicas relacionadas con esa práctica, ¿no? Otro de los problemas que hay es que más allá del pluralismo informativo, esto está limitando todo lo que tiene que ver con la incorporación de nuevos actores
al ecosistema digital. Y eso es una disfuncionalidad porque estos nuevos actores no compiten en igualdad de condiciones con el resto de medios de comunicación. Como bien han comentado, bueno, pues igual hace 15 años o hace 10 o hace 5 tenía mucho más sentido un reparto donde el papel de la prensa escrita de papel en los presupuestos fuera relevante por la economía, por las dinámicas que teníamos. En este momento ya no es tan relevante y en ese sentido pues también a partir de ahí, bueno, lo que han comentado un poco mis compañeros, hay un problema también de que si no se puede medir, no se puede mejorar. Y eso es si no establecemos una armonización en cuanto a los criterios, en cuanto a los formatos, en cuanto a la forma de presentar los datos, pues evidentemente eso genera disfuncionalidades tanto a nivel autonómico como a nivel estatal, porque los propios actores no saben cuáles son las reglas del juego. Y si no conocemos las reglas del juego de una manera coherente, bueno, pues eso genera desconfianza y genera problemas también desde el punto de vista de la calidad. Y concluyo un poco con esta idea para no olvidar. Uno de los problemas que hay en cuanto a la desconfianza y la desafección que cada vez creciente en los medios de comunicación y en la sociedad tiene que ver con una opacidad, un reparto arbitrario. Y tenemos un problema si queremos que los medios de comunicación tengan esa función tan relevante. Pues muchas gracias. Oye, qué suerte haber tenido también aquí a Raúl Magallón de la Carlos III. Oye, qué suerte la mía esta conversación y la del resto de gente de Más Democracia o que bueno, ha tomado interés en esto, que se ha conectado. Aunque os hemos silenciado antes porque había algunas interferencias, sentíos libres de abrir el micro y de poder participar en la conversación, quienes estáis al otro lado, poder preguntarles, comentar, en fin, lo que queráis sobre este tema. Igual también hay alguna persona que tiene alguna experiencia relevante, conocimiento específico sobre la materia y lo quiera compartir. Bueno, podemos dejar, ellos pueden desilenciar en cualquier momento de intervención, ¿no? Si quieren, o si no a través del chat también, nosotros lo vemos y podemos desilenciar, si fuera el caso. Sí, bueno, quizás no. ¿Habéis visto? Bueno, si no, yo sigo preguntando Sí, cosas. no, seguimos la conversación. Claro. Es un tema que creo que también es objeto de preocupación en el ámbito de la Unión Europea y que hay alguna iniciativa de la Comisión Europea que puede influir en esta materia. Contadnos sobre ese tema. Sí, se está ahora mismo preparando un reglamento, hay de hecho ya un borrador de la Comisión que tiene que ser, bueno, seguir los trámites ¿no? del Parlamento y el Consejo, que es una ley, bueno, se llama Ley de Libertad de Medios, pero bueno, es un reglamento y los reglamentos de la Unión Europea, como sabéis, son de aplicación directa, a diferencia de las directivas que tienen que ser reincorporadas al ordenamiento jurídico de los Estados con una legislación específica, como ha sucedido con la Directiva de Servicios Audiovisuales en la Ley Audiovisual. Sin embargo, este reglamento va a ser de aplicación directa y uno de los puntos en los que incide, claro, en términos bastante generales, pero es precisamente en esta línea, en la línea de la transparencia, en la línea de que se han de dar a conocer. Yo, por ponerle alguna cosa que me ha sorprendido, es que habla, por ejemplo, de administraciones que tengan más de 100.000 habitantes. Yo no pondría ese límite porque creo que, de hecho, dada la gran cantidad de ayuntamientos que hay en nuestro país y por debajo de esa cifra no acabo de ver cuál es el criterio por el que la transparencia tenga que afectar solo a aquellos. No sé si luego en el proceso de tramitación se podrá hacer alguna modificación en ese sentido, pero sí que parece que la Unión Europea
ve aquí un claro problema y la verdad es que nosotros que hemos hecho alguna escala sobre la situación en otros países, hay algunos casos de actuación modélica, como es el caso de Portugal, pero claro, maneja unas cifras mucho más pequeñas, pero por ejemplo en Portugal quien centraliza la información es el regulador independiente, es decir, como si aquí fuese la CNMC. Y entonces tienen que todos los ministerios transferirle, pero mensualmente, ¿no? la información de los contratos que firman y luego se van publicando unos boletines regularmente, ¿no? Pero es un caso único, no hemos visto nada que se le parezca, teniendo en cuenta que, claro, que las cifras que se manejan y demás son mucho más pequeñas, ¿no? Es mucho más manejable. Pero bueno, sin llegar a lo mejor a ese grado de detalle, lo que sí que vemos clarísimo es que hay que sistematizar la información con algunos formatos, hay que profesionalizar esto dentro de la administración y de alguna manera tiene que existir unos formatos únicos y tiene que eso estar centralizado de alguna manera y que cuando cambien los gobiernos, pues quien llegue pueda disponer de esa información. Y luego hay que tener en cuenta también toda la propia complejidad de las empresas mediáticas, ¿no? Porque a veces hay un grupo que tiene sociedades, medios, eso se tiene que uniformizar. Eso se tiene que uniformizar porque si no es imposible tratarlo, ¿no? O sea, vamos a ver hasta dónde llega. Claro, el reglamento parece que va a tener un redactado más general. Eso yo creo que es un argumento más para hacer una buena regulación nosotros, ¿no? Pero está claro que se está advirtiendo en Europa que hay un problema en este tema, como lo hay también en el de los medios públicos. Ese mismo reglamento toca también el tema de la necesidad de un gobierno independiente de los medios públicos, por ejemplo. ¿La perspectiva de continuidad de vuestro trabajo como grupo de investigación cuál es? ¿Cómo lleváis 3 años? Bueno, en este momento estamos cerrando el proyecto, que duraba 3 años. Ahora estamos en el cierre. El cierre administrativo, ¿no? Como directora, sí. Pues sí, elaborando los informes finales. La ciencia es lenta, entonces todos los estudios que se mandan a revistas pues a veces tardan hasta un año en aprobarse, revisarse cables ciegos, todas estas cosas. Entonces todavía quedan unos meses de continuidad del proyecto y luego, bueno, por ahora, pues, es un proyecto que es de financiación pública. Entonces, pues, hombre, una idea interesante sería incorporarnos, intentar hacer algún estudio a nivel internacional, pero aquí habría que buscar partners de otros países y armarlo. O sea, porque claro, para hacer un estudio a nivel internacional bien armado, digamos, necesitas que haya expertos en cada país. O sea, no me puedo imaginar a alguien desde Alemania investigando esto tan complejo que a nosotros mismos nos ha resultado, no sé, es como si nosotros tuviésemos, por más que manejes otra lengua y tal, meterte en los sistemas de transparencia de otros países cuando es evidente que el tema no es transparente. Entonces, una idea es esta. Y luego el documento, insisto, es un documento que está abierto. O sea, es decir, es un documento que está abierto y que se pueden incorporar muchas ideas. Por ejemplo, justo el otro día tenía una entrevista con el responsable del Observatorio de Contratación de la Publicidad Institucional. Y claro, ellos entran en ese nivel de detalle que nosotros no hemos entrado. Algunas cosas sí que decimos en las recomendaciones, pero por ejemplo, claro, ellos ven un montón de cuestiones, desde exceso de burocracia, de poco tiempo para que según qué agencias puedan realmente presentar propuestas a la administración, cómo se priman, ¿no? Me decía, ¿no? Se presentarán las conclusiones de un estudio de un montón de contratos del año 21, lo presentarán la semana que viene, pero bueno, van en la línea de conclusiones de otros años, ¿no? Es que se prima mucho la propuesta económica sobre la propuesta técnica, por ejemplo, de las agencias. Luego hay también, claro, es que hay muchas aportaciones de organismos, del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, del Tribunal de Cuentas, del Tribunal Constitucional, de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia. Es decir, hay muchas advertencias sobre los problemas que hay en todo este procedimiento, ¿no? Por ejemplo, la contratación centralizada. La CNMC dice, bueno, a ver, igual debería ser una contratación más dinámica en según qué cosa y no depender siempre de acuerdos marco y de que sean unas pocas agencias con las que necesariamente tienen luego que contratar todos los ministerios, ¿no? Es decir, que hay mucho campo para mejorar. Es decir, nosotros al hacer públicas estas recomendaciones lo que queríamos también es abrir un debate, ¿no?
Pero más allá del proyecto administrativamente, es un tema en el que desde luego yo creo que tenemos un claro interés en seguir trabajando, ¿no? Primero porque hay datos que todavía no están explotados, de los que hemos conseguido en el último momento, porque hay publicaciones que siguen su curso y porque creo que se puede armar bueno, pues un proyecto interesante a nivel internacional. Sí, yo creo que el hacer propuestas de regulación tiene interés también en la medida en la que hay autonomías que todavía no han regulado específicamente esta cuestión. O sea, Madrid, Galicia, Cantabria, ¿no? Y estas tres comunidades que no existen en ley de publicidad institucional. Claro, entonces se van manejando, o que se manejan, como es, si no me equivoco, el caso también de Castilla-La Mancha, se van manejando con acuerdos marcos puntuales que tienen un alcance limitado, pero hay pendiente. Bueno, que las normas son realmente tan genéricas o de hace tanto tiempo, ¿no? Como decía Raúl, que claramente requieren una reforma. Este reglamento europeo también entra, por ejemplo, en todo el tema de la medición de las audiencias digitales. Y claro, hay muchos temas conexos que hacen difícil. Claro. Esto no es fácil, es decir, vamos a ser claros, o sea, no es un tema nada fácil. A lo mejor lo primero que habría que plantearse es si realmente hay que invertir tanto en publicidad institucional, ¿no? Y el sentido que es otro campo para correr, ¿no? El tipo de campañas que se están haciendo, si todas ellas tienen sentido o no. Es decir, ¿cómo se evalúan también, ¿no? Bueno, eso es otra, es que apenas se evalúan. Una de las conclusiones, claro, por ejemplo, Raúl, en el estudio de Madrid señalaba que en la Comunidad de Madrid la agencia que contrata la campaña es la misma que evalúa. Es decir, no hay un evaluador externo. Claro, o sea, cada agencia evalúa su propia campaña, entonces no hay una agencia externa o una agencia pública que evalúe del éxito de las campañas. Entonces se pueden estar gastando dinero a veces sin utilidad ninguna y no hay manera de detectarlo. Porque de hecho han saltado casos de inversiones en medios desaparecidos, en medios absolutamente no originales, que se podrían considerar blogs y que han tenido inversiones millonarias, ¿no? Y la luz, estoy pensando en el blog de Alfonso Rojo, ¿no? Que nosotros consideramos medio, ¿no? Es que esa es otra, perdona, es que estamos en un nivel en el que habría que igual definir exactamente qué es un medio de comunicación. Exacto. O sea, es decir, que claro, no tienen hay algunos que nadie discute, pero claro, en el mundo digital, ¿dónde empieza un medio de comunicación, ¿no? ¿Y qué le exigimos? ¿Y qué requisitos pone una administración para contratar con un medio de comunicación, ¿no? El respeto, pues, a normativas de orden laboral, fiscal, incluso criterios deontológicos. Si un medio ha sido sancionado obviamente por organismos que tengan la autoridad para hacerlo y tal, pero por determinadas prácticas, ¿no? Es decir, hay toda una serie de cosas que convendría establecer, ¿no? Pero empezar por definir qué entendemos por un medio de comunicación, porque hay algunos que están claros. E incluso cuando las administraciones han hecho pública esta información, como es el caso de Cataluña, que la verdad es que desde el año 16 la hace pública, luego cuando lo estudias es que, claro, es la comunidad que invierte más en términos globales, sin ninguna duda. Pero no cuadran, es decir, no se logra entender, no hay ninguna equiparación razonable entre lo que se invierte en los medios de comunicación y las audiencias. Y eso lo hemos podido estudiar, están todas las cifras publicadas en un artículo que hemos hecho en la revista de estudios políticos, pero cuando les hemos preguntado, no, es que la respuesta ha sido el silencio, es decir, oigan, pero ustedes con qué criterio han planificado esto, porque no lo entendemos. Es decir, las cifras que tú puedes cotejar, que son la inversión y la audiencia, carecen de sentido, ¿no? Carecen de sentido y te encuentras con que en sistemas mediáticos muy polarizados, claro, si tú quieres que una campaña institucional llegue a todo el mundo, tienes que ponerla en todos los medios, ¿no? Porque es que, o sea, en Cataluña es un caso extremo de polarización, ¿no? Es decir, hay un constitucionalista no lee la prensa independentista, claro, y un independentista no lee la prensa constitucionalista. Entonces tú, si una campaña la colocas solo, como ha sucedido en digitales independentistas, hay una parte de Cataluña que directamente no la va a ver. Sí, no, decía que eso ha ocurrido en muchas comunidades, aquí también están registrados estos casos. El hecho de que la inversión se incremente sensiblemente en año electoral, esto también lo hemos registrado llega el año electoral y además qué bueno, muy interesante esto. O incluso el otro día señalaba... El interés ciudadano transmuta nuestras necesidades. Incluso una asociación directa con espacio de días de separación o de semanas entre un escándalo político relevante
y una inversión de esa misma institución en los medios. Y esto es muy interesante, ¿no? De seguir esa curva. Claro, claro, ese sería el objetivo. Lo que pasa es que no siempre es fácil porque no siempre se llega al nivel de los medios invertidos, ¿no? A veces hay un botón de información porque se responde a una pregunta parlamentaria, como pasó una vez en Madrid, que se responde a una y ahí está la información y se ve clarísimamente que es totalmente partidista, pero en unos órdenes de magnitud, ¿no? A los medios afines se les asigna hasta 10 y 20 más veces y 100 veces más cantidad por oyente que a los medios. Y en otros ha ocurrido, por ejemplo, el caso de Navarra, que yo estoy explotando los datos de este caso, que inexplicablemente a medios, al sector de menor audiencia, que es la prensa impresa, la radio y televisión, es con diferencia al que pasa. Pero con una diferencia de 3-1 respecto a las radios, por ejemplo, que tienen mayor audiencia. No se explica porque la prensa en radio es más cara, o sea, que la publicidad en radio, una cuña radiofónica es más cara que un anuncio en prensa, regional, pero tampoco se explicaría la diferencia de audiencia con respecto a la televisión sea regional, ¿no? Es decir, se explicaría por una cuestión, como señalaba antes yo creo Raúl, de tradición, de que ya hay medios que dependen de esa inversión y retirarla se vería casi como una ofensa a esos medios y por lo tanto generaría un conflicto con ellos, como un arrastre, una inercia que proviene de los tiempos analógicos. O por ejemplo a veces se arrastra que hay un cambio de gobierno y ahí sí cambian las partidas no es fácil seguir en cada campaña, cada medio, pero sí los montos totales. Y al haber cambio de gobierno, cambia. Por eso estudiábamos, por ejemplo, el cambio, ¿no? A mí me parece interesante estudiar el cambio entre la última etapa de Rajoy y los gobiernos de Pedro Sánchez. Y no ha cambiado nada en los procedimientos, ¿no? No tenemos los datos, no podemos evaluar realmente cómo de razonables son las políticas, necesitaríamos los datos de contratación y necesitaríamos los criterios y no los tenemos en ninguno de los dos casos, porque el procedimiento sigue siendo muy poco claro, ya digo, y no solo para nosotros como investigadores, sino en las propias preguntas parlamentarias. O sea, que da la impresión de que a los diferentes gobiernos parece como que no es un tema que les preocupe. Luego, cuando hemos hablado con ellos, han mostrado interés, ¿no? Cuando los hemos dirigido a los grupos parlamentarios, han mostrado interés y se lo hemos transmitido en estos términos. Es decir, esto es una cuestión de calidad democrática que debería estar por encima de las ideologías políticas si realmente lo que queremos es una comunicación eficiente de cuestiones de interés público. Si eso fuese, o sea, si realmente la publicidad institucional estuviese respondiendo a sus objetivos. Si quisiera usar para lo que está. Pues yo haría un último llamado a quienes están ahí y si no, pues iría concluyendo la conversación, salvo lo que queráis añadir antes de que cerremos. Hola, buenas tardes. Hola. Hola. ¿Me oís? ¿Se oye? Bueno, buenas tardes, gracias por esta charla y por vuestro trabajo. Me llamo Luis y no soy de ningún... no soy de este terreno, vamos. Estoy aquí porque me interesan estos temas, pero no soy experto en absoluto en nada de esto. Bueno, quería haceros una pregunta porque vosotros que habéis visto distintas administraciones, o sea, da la sensación de que habiendo visto muchas distintas administraciones, es casi denominador común que la transparencia no está a la orden del día, da la sensación, ¿no? Entonces, os quería preguntar, bueno, quizás una pregunta un poco genérica y un poco tonta, pero bueno, es que no sé más. Os quería preguntar, esta falta de mecanismos de transparencia, ¿hasta qué punto creéis que se deben a una dejadez o una ineptitud o una falta de saber hacerlo? ¿O hasta qué punto es una cosa que ya va bien porque ya se sabe que a río revuelto ganancia de pescadores y los propios políticos ya les va bien que no se sepa mucho cómo está organizado para poder manejar con más libertad el dinero público, ¿no?
Pues aquí yo creo que... Bueno, ¿quieres...? No, adelante. A ver, es una cuestión más de opinión personal, ¿no? Que de conclusión académica, científica, pero mi sensación es que no responde a una cuestión de... Hay dificultades, como ha señalado Maribel, pero responde a una voluntad política de la capacidad. La ley obliga a los tribunales, han obligado en varias ocasiones, ¿no? Se han pronunciado a que es necesario publicar con todo desglose qué medios reciben qué cantidades, y esto sistemáticamente, que las propias administraciones se están negando a instancias judiciales a publicar esta información. Para mí es una evidencia de que hay una falta de voluntad política, porque en el fondo lo que se está ocultando es un problema democrático muy profundo y muy grave que explica la polarización mediática en España, ¿no? El hecho de que hay medios que dependen del favor de gobiernos, y eso explica a veces la afiliación no solo partidista, sino incluso dentro de un partido. A veces sabemos los medios a qué familia concreta responden, ¿no? Hay definiciones muy claras. Yo creo que hay una frase del presidente de una de las patronales de prensa en España que con esto creo que responde bien a tu pregunta, ¿no? Dice... Es una frase del director del diario 20 Minutos, que escribió en la sección de la prensa de Madrid, en la revista de esta asociación, y decía: un asunto al que apenas nos referimos ni los medios ni los políticos. Es dinero público, administrado por el poder, y que se invierte de manera corrupta. Nadie se pone a sumar las partidas porque son opacas y son dispersas. Muchos dirigentes políticos ponen más publicidad a los medios afines. Los periodistas que llevamos muchos años en el sector, en niveles directivos, sabemos que son prácticas muy frecuentes. Bueno, esto lo dice un director de un diario con mayor tirada de España, como era 20 Minutos, sigue siendo 20 Minutos, y lo dice el presidente de una de las patronales de prensa, ¿no? Yo creo que es bastante explícito. Problema de voluntad política. No sé. Yo a esto sí que añadiría una cosa, y es el nivel de los técnicos de la administración. Por eso pensamos que es muy importante la profesionalización, y por eso pensamos que es muy importante crear organismos, porque una cosa son los funcionarios de la administración que están realizando una labor, y otra cosa son los cargos políticos, ¿no? Y cuando hablabas con funcionarios que gestionaban, ellos lamentaban que no hubiese esos datos, ¿no? Y yo creo que en muchos casos efectivamente no los tenían sistematizados, y sí que mostraban interés por una coordinación de las políticas y demás, ¿no? Por eso yo creo que es muy importante apostar por fórmulas profesionales, es decir, que haya organismos dotados de una independencia, de una capacidad de escuchar al sector y demás, y que tengan un cierto blindaje para poder realizar esta labor. Yo creo que esto es una clave fundamental, porque si no, incluso a veces hablando con políticos, ¿no? En petit comité, pues te confiesan, claro, no es que este tema luego, claro, nos genera un problema con los medios, ¿no? Todos ellos... Y sobre todo la lógica de la batalla política, como el adversario lo hace, si yo dejo de hacerlo, yo entro en desventaja. Entonces, como el adversario lo hace, yo lo tengo que hacer, porque en el fondo mi opción política es la buena, ¿no? Entonces, desde luego va a ser la presión social, la presión de la sociedad civil, de las ONGs, de la academia, del periodismo, del buen periodismo, la que puede permitir una solución a eso. Muy bien. No sé si alguien más quiere tomar la palabra. Pues si no, a mí me quedaría daros las gracias de nuevo, de verdad, por haber contado con vosotros tres. Y bueno, pues luego vamos a compartir la grabación, la vamos a hacer pública, y también bueno, pues, a vosotros para la difusión desde los canales de Más Democracia. Y ya como cierre finalmente, pues nada, darle también las gracias a... Perdona, Safira. Perdona, soy Pedro. ¿Puedo intervenir? Una pequeña pregunta rapidita. Sí, estás a tiempo. Ah, vale, perdonad. Es que os he estado escuchando ahí mientras iba haciendo cosas y un poco a salto de mata. Entonces, me ha parecido entenderos que habéis hablado alguna vez, en algún momento, de Portugal y de la Unión Europea. No sé si habéis hecho alguna comparativa de los países de nuestro entorno, si estamos mucho peor, si es una cuestión que de momento nos falta un poco a todos cultura democrática y que no sabemos afrontar, o es que España es especialmente mal alumno en este sentido. No, a ver, nosotros hemos hecho algunas escalas, pero no era el objeto de la investigación, pero sí que de lo que hemos visto, o sea, lamentablemente la falta de transparencia da la impresión de que es una problemática bastante general,
y yo creo que de ahí también el reglamento y la iniciativa esta de la Unión Europea, ¿no? Porque difícilmente se plantearían estas cuestiones a escala europea si estuviesen resueltas, ¿no? De la misma manera, es que es un caso muy parecido al de los medios públicos, ¿no? Que también muchas veces, a mí el otro día me llamaban desde Cardiff para coger ideas, ¿no? para el gobierno de los medios públicos, y yo les dije, pues me cuesta bastante, ¿no? O sea que, es decir, que hay problemas en muchos sitios, y yo creo que tampoco hay que estar siempre dándonos latigazos, ¿no? Yo creo que hay que hacer una crítica, creo que la estamos haciendo, pero la sensación es que Portugal es una excepción, ¿eh? Y que el reglamento de la Unión Europea es consecuencia de que la problemática es general, básicamente porque en las búsquedas que hacíamos es que no encontrábamos información, incluso en otros países como Canadá, que explicaban muy bien cómo era el procedimiento, sin embargo decían que los datos no, porque eso formaba parte, pues lo justificaban con temas de interés empresarial, de lógicas y demás. Entonces la problemática es claramente general, por eso el interés que yo comentaba de intentar hacer algún estudio comparado. Sí, hay un estudio de dos investigadoras del grupo, que es Adriana Mutu y Aida Martori, que ha salido el mes pasado en el número de octubre de la revista DERECOM, sobre derecho de la comunicación, y que hace un análisis comparado a Reino Unido, Alemania, Italia y Francia, pero hace un análisis más a nivel regulatorio. Y la conclusión en realidad viene, como ya decía Manuel, viene un poco a reseñar lo que otros informes internacionales han dicho previamente. O sea, en España estamos muy mal, no hay ningún, a diferencia de otros temas en los que sí hay un referente claro, como puede ser de gobernanza de medios públicos, hay referentes a los que uno se puede dirigir, Alemania, la BBC, etcétera, etcétera. Aquí, bueno, no hay un país que esté exento de problemática. De hecho, por ejemplo, el Media Pluralism Monitor, el medidor de pluralismo mediático a nivel europeo, que es yo creo, el estudio más potente, transversal que se hace de toda Europa, de los 28 países, los únicos que puntuaban de bajo riesgo en cuanto al efecto de la publicidad institucional eran Italia, Alemania y Bélgica, ¿no? Y el caso de Italia es raro, porque una cosa es que puntúe bajo en los medidores concretos que se han medido, y otra cosa es que no tenga un problema de polarización mediática muy fuerte y de control gubernamental y de penetración por parte de la parte. Pero parece que en Alemania, tanto en el que hemos publicado nosotros desde nuestro grupo como en este Media Pluralism Monitor, es de los que, digamos, aunque hay mucho problema de página, sí sirve como modelo en cuanto a regulación. Otra cosa, y es que esto nos pasa también a nivel autonómico, es que a veces los que mejor y más actualizada regulación tienen no son los que mejor puntúan en transparencia. Esto nos pasa, nos hemos detectado muchas, por ejemplo, la Comunidad Valenciana, que es de las que tiene una regulación más nueva, más actual y más exigente, no tiene el mejor portal de transparencia, no cumple su propia legislación, ¿no? Y esto pasa con varias. Entonces, Alemania sería modelo a nivel regulatorio. Si quieres entrar en los detalles, te este artículo de libre acceso en la revista DERECOM del mes pasado, pero luego la práctica es que al ir a ver las publicaciones de cantidades, etcétera, nuevamente hay problemas de dispersión, caos, opacidad. El problema de la dispersión y el formato no parece una cuestión menor, pero es que, claro, cuando hablamos de volúmenes de información tan grandes, el hecho de que los formatos sean dispersos y no procesables, prácticamente impide el proceso. Porque, claro, si te encuentras con haría falta un nivel de inversión fortísimo para poder procesar, y por eso ningún medio lo está haciendo. Muchas gracias. Sí, es cierto eso que comentas de los datos. Sí, es siempre una queja de todos los periodistas de datos y demás, que a la hora de acceder a la información, que claro, que no hay forma de tabularla, porque siempre te aparecen en PDFs no convertibles, en imágenes, luego cada uno en un formato distinto y no hay forma. Bueno, oye, me parece fascinante el trabajo que habéis hecho y la exposición ha estado muy clara, muy brillante, así que mi enhorabuena. Y muchas gracias por compartir toda la información. No, gracias por participar a todos, y a través del grupo Daniel Jones, si queréis algún tipo de información o textos o lo que sea, encantados. Pues
Muchísimas gracias por vuestra disposición siempre. Y yo, ahora que nos despedimos, quiero aprovechar también para hacer un comentario que no es una actividad de Más Democracia, pero como Más Democracia tiene una entidad con la que colabora también en algunas cosas, ha colaborado, que es la Fundación Hay Derecho, en la que yo estoy también como directora, y quería referir que justamente también en el blog de la Fundación Hay Derecho recientemente hemos publicado un post de Isabel Fernández sobre este tema, por si alguno de vosotros tiene interés, y que mañana se presenta el informe que mide la situación del Estado de Derecho con la evolución de 2018 a 2021, y una de las cosas que se tocan en el informe también es el de los medios de comunicación y bueno, cómo desde el poder político se intenta la injerencia en los medios, ¿no? Por si es de interés para alguno de quienes nos estáis escuchando. Bueno, y dicho esto, pues ha sido un placer. Desde Más Democracia, también desde Hay Derecho, contar con vuestros trabajos y de nuevo pues quería agradecer las facilidades que siempre desde Lloret y Cuenca nos ponen para estos eventos, y ya aquí sí nos despedimos de quienes estáis al otro lado y hasta otro encuentro más demo. Buenas tardes. Muchas gracias, un saludo.